¿Sabían que parte de la muralla que rodeaba la ciudad de Sevilla se encuentra semioculta en lugares tan emblemáticos como este? Hoy hemos hecho un auténtico viaje en el tiempo, al pasado más remoto que permanecía oculto y que os estamos enseñando. Y además, como esto se ha descubierto hace un año y medio, es la primera vez que las cámaras de televisión van a enseñar estas dos murallas. Hola Virginia, ¿qué tal? Encantada. Hola Isa, igualmente. ¿Qué pasa? Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues estoy muy agradecida de que cuentes conmigo para enseñar a los espectadores de PTV lo que es la muralla, parte visible y parte oculta. O sea, hoy vamos a descubrir una parte un poco más desconocida de la muralla que rodeaba Sevilla, ¿no? Sí, porque la más conocida es la de la Macarena, que precisamente está siendo restaurada por el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura, y aquí nos encontramos en lo que es la Plaza del Cabildo, con un lienzo de muralla de unos 50 metros, es decir, que tiene bastante extensión, aunque su estado de conservación es bueno, pero lamentablemente no podemos acceder a ella. La parte superior, que está llena de hierbajo, pues lo que se conoce como camino de ronda o adarve, que es por donde caminaban los soldados para defenderse. La muralla en general está bastante bien conservada, hay que pensar que lleva siglos a la intemperie, sufriendo todo tipo de erosión, de desgaste. Virginia, vamos a centrarnos un poco porque ¿qué había aquí y qué había allí? Estamos justamente enfrente de la catedral, en la avenida de la Constitución, y aquí estaba el emblemático Colegio de San Miguel, un colegio del siglo XIV, hablamos de la Edad Media, que servía para acoger a niños huérfanos, pobres, y se le enseñaba cantos a los que tenían buena voz, con lo cual aquí nacieron los seises, aquí surgió ese grupo de niños cantores. Y ese colegio pues fue derribado en los años 30 y solamente se conserva el arco de la portada. Ya en los años 70 se construyó esta plaza, que es neobarroca, parece barroca, pero al ser de los años 70 pues obviamente no lo es, y bueno, es una plaza muy bonita, emblemática por la parte semielíptica que tiene, la decoración con los frescos pintados, la propia barandilla con los balcones. Es una plaza muy bonita que los sevillanos pues todavía poco a poco van descubriendo. Decíamos, ¿no?, ¿qué separaba esta muralla? ¿El colegio de San Miguel? Bueno, esta muralla es anterior, esta muralla es musulmana, es del siglo XI, con lo cual aquí no había absolutamente nada, no había por supuesto catedral, ni siquiera había mezquita, la mezquita es posterior. Aquí lo que habría, ahora mismo estamos en la zona extramuros. Y de aquí para allá estaría la ciudad. Sí, pero hay una cosa muy interesante y esta fuente me sirve de ejemplo. Cuando los musulmanes construyen la muralla, deja un espacio, un cinturón despoblado, para que cuando el enemigo llegue a la ciudad, si tiene la mala suerte de superar la muralla, por lo menos tenga que cruzar un espacio hasta llegar al núcleo poblacional. Y este cinturón vacío no se rellena hasta el siglo XIX. Cuando uno atravesaba la muralla, no estaban las casas ni la gente viviendo, sino que había un cinturón despoblado, casi de 1 kilómetro, son bastantes metros, hasta acceder al núcleo poblacional. La Sevilla musulmana era relativamente pequeña. Estamos hablando que esta muralla puede ser del siglo XII aproximadamente, XI-XII. Sí, por ahí se mueve, porque además hay una disputa historiográfica muy interesante, porque siempre se ha pensado que la muralla era almohade, estamos hablando del siglo XII, pero hay arqueólogos como David Jiménez, Miguel Ángel Tabales, que piensa que es anterior, que es almorávide, con lo cual estamos hablando de un siglo anterior. ¿Y cuáles son las características de este trozo de muralla que vemos y por qué se conserva aquí en esta zona? Bueno, se conserva porque nunca realmente, fue derribada, exactamente, porque formaba parte del colegio de San Miguel. Es que esta muralla, cuando dejó de tener un uso defensivo, estaba también construida que servía de pared. El camino de ronda, también llamado adarve, servía para que los soldados pues se movieran por ahí, y toda muralla tiene merlones, que son esos cubos de material, y entre merlón y merlón están las almenas, que es por donde se disparaban las flechas. Lo que se ha perdido son las escalerillas, que en vez de ser de piedra solían ser de madera o móviles, claro, para poderse mover. Sí. ¿Tiene alguna protección especial esta muralla? Sí, es protección BIC, por supuesto, y lo que pasa es que la muralla, precisamente por conservarse tan bien, ha sido descuidada por parte de las autoridades, es decir, ha habido épocas del año en que ha habido fuertes vientos y que eso podía afectar a la muralla, pero la muralla resiste.
está hecha del mismo material que la muralla de China, por ejemplo. Precisamente la buena conservación o la buena autoconservación de la muralla ha propiciado que los poderes públicos pues la dejaran un poco de lado, hasta que ya finalmente se ha empezado a restaurar la de la Macarena. Es que tú, ahora mismo con un cañón puedes agujerear la muralla, pero no se cae. Esa es la resistencia que tiene. Hemos arrancado este programa por aquí, por la Plaza del Cabildo, pero entiendo que hay más cosas preparadas, ¿no? Tengo sorpresa para enseñaros, porque esta es la muralla más visible, pero tengo muralla que se encuentra en entidades privadas que son, pues, ahora van a empezar a ser visibles, pero todavía no lo son, o sea que esto es un poco de primicia para los espectadores. Bueno, pues si te parece vamos a ir, Perfecto. Vamos a disfrutar de esa muralla invisible. Bueno, Virginia, esto también sería parte de la muralla, entiendo, ¿no? Sí, estamos en un recodo, que es la típica construcción defensiva, tiene forma de S, para que el enemigo no lo tuviera fácil, y aquí tenemos un lienzo de muralla, que este sí que pasa desapercibido y que no es tan conocido como el de la Plaza del Cabildo. Es la continuación en L, porque una cosa muy interesante es que la muralla no tenía un recorrido lineal, eso sería ponérselo muy fácil al enemigo. Tenía una serie de recodos de zonas que acababan en L, como estamos viendo ahora mismo, pues eran sistemas defensivos para ponérselo difícil al que viniera a atacar la ciudad. Y esto sería una parte de la L y continuaría para adelante, entiendo. Sí, esto se une al Postigo del Aceite, que es la puerta de entrada, que la tenemos aquí a escasos metros. Y Virginia, esto es privado, entiendo, a día de hoy. Claro, es la trasera de las casas que forman parte del Cabildo. Estas casas, este complejo, por así decirlo, es propiedad del Cabildo de la Catedral, que era el propietario del Colegio San Miguel, es decir, que la propiedad continúa, y estamos viendo las traseras de las viviendas. Ajá. ¿Y eso es visitable? ¿Se podría pasear, o sea, se podría visitar? No, porque esta puerta siempre está cerrada. Esto Vale. Aquí habría que pedir permiso especial para acceder. Vale. Y continuaría más adelante, entiendo, ¿no? ¿O para ahí? Hipotéticamente no, termina ahí. Fíjate que se corta aquí y esto ya es pared nueva. Ajá. Aquí ya sí se ha perdido la muralla. Tenemos una estructura muy interesante de bóveda, fijaos que el suelo histórico ha ido subiendo, entonces aquí la sensación un poco de agobio porque el techo está más bajo, un techo abovedado más bajo que el usual. Entonces sí estaremos dentro de la muralla ahora mismo, ¿no? ¿En esta zona? No, seguimos extramuros. Seguimos extramuros. Seguimos extramuros, hasta que no pasamos por el Postigo del Aceite no entramos en la ciudad. Pues si te parece vamos a entrar en la ciudad. Pues mira, Isa, nos encontramos en la sede de la Fundación Alejandro Rojas Marcos, que en el año 2021, a raíz de unas obras necesarias en el patio, pues al derribar un muro moderno, pues se encontró esta muralla. Fíjate qué maravilla. Madre mía. Aquí entramos con una cara de asombro tremenda. Esto estaba completamente tapado. Se desconocía su existencia. Pero, Virginia, esto es un patio de vecinos de un edificio privado. Así es. Esto era completamente privado. Como ese muro que estamos viendo, con un muro moderno, pues así estaba, más o menos a esta altura, un muro que ocultaba por completo la muralla, aunque se intuía su presencia, porque se sabe con certeza que la calle Arfe y la calle Castelar, donde nos encontramos, era el propio lienzo de la muralla. De esa intuición que tuvo Alejandro Rojas Marcos, pues se ha llegado a este descubrimiento, porque lo que se hizo, aquí había un muro, una medianera, unos problemas de urbanismo, se pidieron los permisos pertinentes para hacer una simple obra en el patio de vecinos donde nos encontramos. Y Alejandro Rojas Marcos insistió, dice, aquí hay muralla, él tenía esa intuición. Entonces pues ya intervino el arqueólogo Miguel Ángel Tabales y la restauradora Maite Béjar. Y una anécdota que me ha contado a mí Alejandro Rojas Marcos es que estando él en la fundación escuchó un merlón, ha salido un merlón, que es esa pieza cúbica que corona el camino de Ronda. Al salir el merlón se sabía que había una muralla. Y además, una muralla muy bien conservada. Muy bien conservada porque esta ha estado poco tiempo o pocos siglos a la intemperie. Pues esto ha estado, eso, al estar tapada, se ha ahorrado esas inclemencias del tiempo, el estar expuesta al aire, al sol, a la lluvia. O sea, es que esto es una auténtica joya patrimonial. Sí, esto ya, bueno, esto está protegido, por supuesto, y esto hace que aumente el perímetro de la muralla, es decir, se sabía que la muralla rodeaba por completo la ciudad y gracias a este lienzo que se incorpora, estos son 14 metros, incorporamos más metros de muralla visible, aunque esté en una casa privada, pero por suerte es visible. ¿Esto será visitable o es visitable ya? Todavía no es visitable,
Con mi empresa sí, con Paseos por Sevilla sí hemos hecho una visita en junio, ha sido la primera empresa en enseñarlo, y a partir del otoño pues sí será ya visitable a los sevillanos, con lo cual la primera vez que la televisión está enseñando esto, pues tenéis vosotros la O sea, que tenemos la exclusiva. Sí, yo encantada de darosla. De esta muralla. Lo que es curioso es que se conserve tan bien. Claro, por dos motivos, porque ha estado tapada y sobre todo porque, lo he comentado anteriormente, que la propia forma de construirse la muralla hace que se conserve de una forma excepcional. Es increíble, aquí faltan melones, los añadidos en cemento, esto sí es moderno, sirve de relleno, pero el estado de conservación es excepcional y es una muralla muy interesante porque nos ilustra, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? La muralla nunca era lineal, siempre había estos recodos, estos entrantes y salientes. Estos serían los recodos que... Porque ahora mismo ahora sí estamos en la Sevilla intramuros. Ahora sí estamos en el interior, entonces pues esto servía pues para guarecerse, o aquí se ponía una escalerilla móvil, una escalerilla para subir, etc. Ahí había un torreón que en los años 80 o anteriormente se sabe su existencia, pero quedó derribado, y ahí se corta la muralla, pero si se excavara se encontraría si más trozos. Mirando para allá, seguro que hay más. Es más, la próxima muralla que os voy a enseñar es la continuación de esta. Es una fortificación muy dura y muy permanente en el tiempo, esto no es fácil derribarlo. Decías, ¿no?, que actualmente sí que hay mecanismos para poder derribarlo, pero en la Edad Media era algo impensable, imposible. Exactamente, es que incluso cuando empiezan las armas, cuando empiezan los cañones en el siglo XVI, la artillería, etcétera, pues esto no era fácil derribarlo. Gracias a esa falta de tecnología destructiva tenemos la arqueología, aunque parezca increíble. O sea, que tenemos que dar gracias de que no había posibilidades para poder conservar, que gracias a eso conservamos a día de hoy. Porque aquí estamos hablando de una muralla que es defensiva, pero pongo por ejemplo la cripta de Santa Catalina, donde tienen tumba, mezquita, restos romanos, pues todo eso fue tapado para construir encima la iglesia. Si hubiera habido tecnología suficiente para arrasar con todo, desaparece. Porque no interesa tener algo que no vas a usar o que es antiguo, ¿no? Lo que quería comentarte es que nosotros ahora mismo sí que le estamos dando muchísimo valor a lo que estamos viendo hoy en día, pero esto no fue importante durante una época, no fue importante al punto de que se llegó a tapar el Claro, porque no había, esto era un estorbo en realidad, entonces por eso se tapó. No había una mentalidad patrimonial ni conservacionista. Si hoy día cuesta mantener o dar en valor, ¿no? Valorar el patrimonio, antiguamente pues más todavía, claro. Bueno, Virginia. Otra muralla, en este caso son 22 metros, que se han encontrado en el Hotel Vinci Muelviedro, una cadena hotelera que se encuentra en esta zona de Sevilla, y aquí también pues había una intuición más que notoria de que había muralla, porque aquí en Sevilla en cuanto empiezas a excavar pues te la encuentras, en este caso una muralla en alzado, y aquí ya pues os puedo explicar cómo fue construida, porque este es el famoso tapial. El tapial es una técnica constructiva milenaria, de la cual está hecha por ejemplo la muralla china, la Alhambra, etcétera, y es una forma de construir con tierra, una tierra especial, con una humedad, etcétera, una serie de guijarros que sirve para compactar, y a veces se utiliza la cal, lo cual le puede dar un tono blanquecino. Entonces, para explicarlo brevemente, pues se pone un tablón, dos tablones paralelos, a medio metro más o menos, y se rellena con tierra. Y como estamos en una época en que hay esclavitud de sobra, por desgracia, pues los hombres se suben a la parte superior y empiezan a pisar la tierra. Y del sonido, porque la palabra tapial es onomatopéyica, del sonido tap, 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 de ahí viene tapial. Entonces, una vez que tú tienes la tierra completamente colmatada y quitas los tablones, de ahí la línea horizontal, porque tú vas incrementando la altura. Claro. Entonces, la pista del tapial es la línea horizontal de esos dos tablones que se colocan, y también se ponen unos travesaños de madera que también van a ser retirados. Y esos travesaños dejarán como hueco los famosos mechinales, que son los huecos que se encuentran. Aquí están medio tapados, pero se intuye. Cuando tú retiras la madera, te encuentras con un bloque de tierra que está perfectamente apelmazado, o sea, además se ha hecho, porque los romanos son los que dieron, yo siempre digo de broma, con la receta ideal, ¿no? Con el tipo de tierra, la humedad. Entonces, como los romanos hacían murallas de tapial, durante muchos siglos se creía que nuestra muralla era romana,
hasta que ya los historiadores dijeron, no, es musulmana, pero hecha con la misma técnica de tapial. O sea, que adoptaron la técnica de los romanos para construir esta muralla. Claro, es una técnica milenaria, porque ya se utilizaba en la prehistoria, pero son los romanos los que dieron con la receta. ¿Y por qué, y cómo dieron los arqueólogos con la diferencia de la muralla romana a una muralla musulmana? Porque Hispali, la Sevilla romana, contó con su propia muralla. Sevilla no fue fundada por los romanos, porque ya existía anteriormente como un poblado indígena turdetano, pero son los romanos los que nos convirtieron en ciudad, nos dieron esa categoría urbanística y nos dotaron de muralla. Entonces, lo que ocurre es que la muralla romana está en el subsuelo. Toda muralla alzada es musulmana, pero como está hecha con la misma construcción, pues parece musulmana. O sea, que la romana estaría debajo. Sí, todo lo que hay romano está en el subsuelo. Bueno, y por ver un poco, yo no sé si eso es nuevo, ¿esto es una incorporación nueva o estaba aquí ya? Sí, esta muralla tiene elementos muy interesantes porque tiene esta escalera añadida de ladrillos y esto es un atanor, esto es una tubería musulmana. Madre que está formada por una serie de tarjeas, que son estas piezas que se superponen, estarían unidas pues por cadenitas, siempre los materiales orgánicos, la madera y demás es lo que se pudre y se pierde. Y esto es una tubería. Y aquí, fijaos, la línea horizontal es la que te marca el tapial, y si en alguna ocasión vemos una línea vertical, es por una grieta o un añadido, pero el tapial siempre se hace de forma horizontal. Y esta muralla pues muy interesante por su extensión de 22 metros y por estos elementos, estos entrantes que son una especie de garitas, donde se resguardaba la guardia de la época. Hay que pensar que la muralla servía para defenderse del enemigo en una época de violencia, de constantes guerras. Siempre tenías que estar alerta de que venía el enemigo musulmán o el enemigo cristiano. Y lo importante de esta muralla es que se conserva, ahí en ese tramo se cortó y se conserva la anchura, que son casi 3 metros, una anchura enorme. Derribar esto no es fácil, con la tecnología actual sí, tú con dinamita esto lo vuelas, ¿no? Pero históricamente no era fácil. Entonces por aquí continuaba la muralla hacia Castelar. Esta muralla conectaba con la que hemos visto en la Fundación Alejandro Rojas Marcos. Y esta es la anchura que tendría la... Esta es la anchura que tenía, una cosa excepcional. Por eso esta muralla pues no era fácil de derribar, se usaba como muro, como medianera. Como había mano de obra abundante, esclava y barata, pues entonces era fácil, sobre todo rápido, de construir. ¿Esto qué era antes? O sea, hemos hablado de que bueno, estamos en el Arenal. Estamos en el Arenal. El Arenal es un barrio muy peculiar porque era el barrio portuario, donde estaba el puerto, donde estaban los barcos que venían pues bien de América, etcétera. Y el Arenal se llama así porque tenía una serie de montículos de arena, con lo cual eso servía de defensa. Entonces esta muralla conectaba con la Puerta del Arenal, que estaba en la confluencia entre las calles García de Vinuesa, Arce, Adriano y Castelar. Es donde nos encontramos ahora mismo. Cuando desaparece el peligro musulmán, la muralla deja de tener un sentido, pero tenemos otro enemigo, las aguas del río. Gracias a las murallas, la ciudad tuvo inundaciones, ¿no? Al fin y al cabo, pero no tan violentas o no tan frecuentes, porque las murallas se calafateaban, se ponía una brea de petróleo de la época para hacerlas impermeables, pero con bastante buen criterio se conservó para evitar las embestidas de las aguas del río Guadalquivir. Y ya en el siglo XIX se ordenó su derribo. Afortunadamente no se llegó a derribar, claro. Lo que no se derribó es por dos motivos. La de las Macarenas no se derribaron porque José Gestoso dijo no derribarlas porque son romanas, y el resto es porque estaban en propiedades privadas. Las autoridades derribaron las murallas públicas, las que estaban como la Macarena en el exterior. Como en el año 1868 hay una revolución que destrona a la reina Isabel II, la muralla se convierte en un símbolo de lo antiguo, de lo medieval, de lo monárquico, y los modernos del siglo XIX no la quieren. No lo consideran un patrimonio. Puede ser incluso símbolo de opresión. Es que esto servía para defendernos del enemigo, etc. Y se derriba. Por desgracia, se derriba toda la muralla, o sea, mejor dicho, todo el cinturón, y se conservan pues partes concretas. Pues como te comentaba Isa, a diferencia de la muralla que acabamos de ver, que sí es musulmana y está en superficie, esta es romana y es la única muralla romana que se conoce. Esto es, antes hablábamos de que en el subsuelo habría una muralla romana, y esto es lo que confirma que en el subsuelo realmente hay muralla romana.
Efectivamente. Sin embargo, a lo mejor el sistema constructivo no es igual. Es diferente, aunque los romanos eran expertos en el tapial, también utilizaban la piedra. En este caso tenemos la famosa caliza, que procede de los Alcores, esa comarca sevillana, y esto se conoce como el opus camenticium, el hormigón romano. Ellos eran expertos constructores, como se sabe, y eran expertos en el tratamiento de la piedra. Aquí tenemos piedra caliza, mortero, un hormigón pues también casi indestructible, además un poco ciclópeo en el sentido de como gigantesco, ¿no? Son sillares bastante grandes que transportar y manejar esto requería mucha obra esclava. Esto es una marca que alguien habrá dejado. Esta muralla del siglo III después de Cristo, en una época de crisis en el Imperio Romano, y sobresale que aquí en la Hispalis, en la Silla Romana, alguien decidiera construir esta muralla en una época pues un poco de decadencia. Estamos a casi 7 metros de la Plaza San Francisco, porque el hotel lo que ha hecho es comprar 2 inmuebles que da a la plaza y un tercero que da a Álvarez Quintero. Ahora mismo nos encontramos en la trasera, en ese inmueble de Álvarez Quintero. Como curiosidad, hay un arqueólogo inglés que es experto en la muralla romana, y unos días antes del descubrimiento falleció ese señor. Y ese señor es el que teorizaba sobre la muralla en Hispalis. Como homenaje a ese profesor inglés, pues a finales de año va a salir una publicación, va a salir un libro por una universidad inglesa donde va a salir el estudio de esta muralla. Y como curiosidad, The Times fue el primer periódico que se hizo eco de este descubrimiento. Sí, sí, sí. Porque ese señor, el arqueólogo inglés, es una eminencia en el mundo de la arqueología romana. Aquí hay una serie de números que llama la atención, serán posteriores, alguien los marcó, veis los sillares, porque no son números arábigos, no son números romanos, sí, lógicamente. Entonces, una cosa muy interesante es que aquí hay presencia de agua, porque estamos pisando sedimentos fluviales. ¿Qué quiere decir eso? Suelo de río. Estamos pisando una zona de río. Un brazo del río Guadalquivir pasaba por donde estaba la Plaza Nueva y se dirigía a la calle García de Vinuesa, con lo cual esta muralla era ya el fin de la Hispalis, de la Sevilla romana. Aquí se ha hecho una labor muy importante de cara a la humedad, porque claro, esta agua está... Aquí tiene que haber una bomba de agua que esté continuamente drenando esto, porque si esta agua se queda estancada, esto ya es putrefacto. También se encuentra agua en las sagradas cárceles, y allí los salesianos tienen una bomba que funciona 24 horas para mantener eso en movimiento. Lo peor que puede haber es un agua estancada. Se ve perfectamente como la muralla continúa. Sí, ahí está la base, efectivamente, sí, continuaba seguro. Lo que pasa es que, claro, ya se encuentra oculta, si no se ha derribado, se encuentra en el número 8 de la Plaza de San Francisco. Mira, como curiosidad, en los años 50, Antonio Collantes de Terán encontró en el pasaje Villasí, donde se encuentra ahora de Carlón, sí, ahí encontró, pero como no se ha vuelto a excavar, pues no se sabe. Y cuando se hizo la capilla sacramental de la iglesia de Santa Catalina en el siglo XVIII, pues se encontraron unas murallas, que alguien en el siglo XVIII apuntó muralla romana. Cuando se ha hecho la restauración de Santa Catalina, no se ha excavado en la capilla sacramental, seguimos con la duda. En la cripta de Santa Catalina hay un yacimiento romano, que es un canalón de un regadío, un canal para un regadío, para una villa romana. No se ha encontrado muralla romana, pero probablemente había, claro. Antes había muy pocos restos romanos, las columnas de la calle Mármoles y poco más, y ahora tenemos más. Y esta es la primera muralla romana. Yo sí que estoy emocionada de este hallazgo, porque todos los que hemos estudiado las murallas romanas de Hispalis, pero nunca la habíamos visto. Así que ahora mismo vuestra... Bueno, y gracias a este hotel, porque hay que decir, ¿esto qué era antes? Dos casas regionalistas, una de Espiao y otra de Talavera. ¿Ellos sabían que aquí había muralla? Ellos no, quien lo intuía es el arqueólogo, por sus estudios y por, además, un arqueólogo fantástico que conoce muy bien el mundo romano, que es Álvaro Jiménez. Pues sí, lo intuían, pero claro, se podían encontrar con una muralla derribada, o sea, que no hubiera nada. Virginia, esto se ha acoplado dentro del conjunto del hotel, entiendo, ¿no? Claro, cuando salió... O sea, que esto le da mucho más valor aún. Claro, han tenido que cambiar los planes del hotel, porque si ellos tenían previsto aquí hacer un garaje o lo que sea, pues fíjate que no hay nada que esté sobre la muralla, está todo despejado. El hotel se ha gastado cerca de 11 millones en la remodelación de las casas y demás, y el hotel fantástico. Supongo que para los residentes, para los huéspedes, pues será un aliciente alojarse en Sevilla y contemplar esta muralla. Pero la primera vez que la televisión lo enseña en esta ocasión, así que yo encantada. Estamos teniendo otra primicia, yo encantada de darte una exclusiva, efectivamente. Exclusiva de la primera muralla romana en Sevilla. Fíjate que es una piedra que siendo porosa, porque se nota que está desprendido, pero es una piedra muy buena, muy fácil de manejar, la caliza, pero cómo se conserva el sillar, es algo excepcional. Bueno, Virginia, ¿cómo definirías tú la aportación que hacen ambas murallas a la historia de Sevilla?
Hoy hemos hecho un auténtico viaje en el tiempo, al pasado más remoto que permanecía oculto y que estamos enseñando. Hemos visto la muralla musulmana, cómo se construía, y también la romana, que la romana es mucho más antigua y no hay otro ejemplo, no hay otro trozo de muralla romana en Sevilla, este es el único que existe. Y también podemos saber cómo se construía, cómo vivían los romanos, es algo excepcional. Bueno, Virginia, restos de la muralla que están en el interior de un hotel en la plaza de San Francisco. Sí, eran dos antiguas casas regionalistas que han sido unidas para hacer el hotel y la verdad que es que enseñar la muralla para mí ha sido un placer, encantada de que me hayas invitado. Y ya bueno, pues en próximos programas, es una maravilla, en próximos programas pues os puedo enseñar más restos de muralla, especialmente la que permanece oculto. Yo tengo 10 paseos que lo que hace es un recorrido global por toda la muralla de Sevilla, así que pues encantada. Tenemos 10 programas por delante, ¿no? Pues nada. No es una despedida, es un hasta luego, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia. Hasta luego.